Que no vuelven, ¿no? Sí, Sí, Si no, seríamos y hay como- muchos que vienen por vez número un montón. Bueno, como decía Facu, lo que hacemos nosotros es juntarnos una vez por mes o una vez cada 2 meses, cuando surge alguna charla y algún tema para charlar. Y nada, y compartirlo con todos ustedes. La idea no es que tengamos las charlas nosotros, esta un poco la preparamos por ser la primera del año y porque nadie más había como postulado para dar la charla. Pero nada, están totalmente invitados, después lo vamos a explicar mejor, a participar y a hacer ustedes mismos los speakers y los oradores o a ofrecer sus empresas para hacer la mitad. Nada, gracias a Bellatrix por tenernos acá de vuelta. Yo soy Ese. En Twitter me pueden seguir como Saneta Juli. Nos pueden seguir la cuenta de la mitad donde vamos tirando toda la data y también algunas giradas y cositas de Android. Y bueno, arrancamos. Vamos a hablar un poco sobre Background Services en Android O. Vamos a ver un poco la agenda, los maté con el blanco. Un poco lo que vamos a charlar hoy es qué es un Background Service, cómo funcionaban antes de Android O y en Android O, la importancia del contexto a la hora de hacer servicios, que es algo que influye mucho en por qué esto se transformó en lo que se transformó, y qué alternativas tenemos para estas nuevas restricciones que se impusieron con los servicios en background, qué cosas podemos utilizar, qué herramientas. Vamos a hablar del Job Scheduler, vamos a hablar un poco de la librería Android Job, que está muy buena, y un poco vamos a hablar también sobre las novedades de los servicios que se vienen en Android P, que más o menos en 5 años va a estar en todos los celulares. Lo mismo que Android. Igual que Android. Bueno, un poco para charlar, las palabras que vamos a utilizar a lo largo de la charla es background, segundo plano, foreground, primer plano, para que no se confunda si alguno nunca utilizó un background service o nunca utilizó estos conceptos. Es importante aclarar que esta no es una charla de background services o de servicios en sí, digamos. No vamos a explicar cómo utilizar un servicio, cómo crearlo. Vamos a hacer una pasada sobre qué tipos de servicios hay en background, pero el foco de esta charla es cómo cambiaron y cómo empezar a utilizarlos a partir de Android O. Abrimos también el juego para quien quiera dar una charla 100% de servicios, donde explique desde lo más básico hasta lo más complejo cómo se utilizan y cómo crearlos y demás. Está totalmente invitado. Pero bueno, es un poco una aclaración para que vean que vamos a ir como pasando los conceptos, pero no vamos a mostrar cómo se crea un service, no vamos a hablar de los servicios, los bound services, no vamos a charlar, pero igualmente... Sí, más que nada, o sea, la charla surge porque nosotros tenemos aplicaciones que usaban servicios en background, nos pusieron Android O y casi que nos rompieron todas las aplicaciones que teníamos, entonces dijimos, bueno, a ver, si nosotros ya tuvimos la experiencia de pasar de background services pre-Android O a post-Android O, hagamos una charla y contémosle qué fue lo que nos fue pasando y las ideas útiles que fuimos encontrando. Claro, bueno, con Juli hemos tenido tardes de hablar por Telegram, che, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo lo resolviste? Porque al tener aplicaciones con muchos servicios en background, y al ser un cambio tan radical el que se hizo en Android O, fue como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pero bueno, un poco de eso venimos a compartir. Una repasada rápida sobre qué son los background services. Un background service es la manera que nos provee el SDK de Android para ejecutar ciertas tareas o ciertas porciones de código o ciertas cosas que haga nuestra aplicación en background, ¿sí? Ya puede ser, o sea, mientras nuestra aplicación está en background o mientras nuestra aplicación está en foreground, pero el servicio va a correr en background, ¿sí? No va a estar bloqueando ni el flow ni nada del usuario, es como algo transparente para el usuario. Ejemplos básicos en lo que se utiliza background services es, no sé, sincronización de la base de datos, por ejemplo, localización, ya puede ser obtener la localización, tanto como sincronizar la localización. Yo puedo tener un servicio al cual yo todo el tiempo le pide a che cuál es la localización del usuario y tener ese comportamiento encapsulado en un servicio y ir pidiéndolo a medida que avanza el flow de mi app, o si mi app está en background y necesito hacer algún cálculo cuando me llega una notificación, lo que sea. Y un ejemplo muy clásico es un reproductor de música que utiliza 100% un servicio para mantener la reproducción, para que nuestra app esté en background, para avisarnos qué está sonando, cómo cambiar, etc. Las dos clases principales que nos provee el SDK son Intent Service y Service. Ahora vamos a ver un poco la diferencia entre las dos. Un Intent Service
es un poco una clase que ya está preparada, de hecho es una clase creada de service, ya está preparada para que nosotros le pasemos cierta tarea, cierto comportamiento o cierta cuestión que tengamos que hacer en nuestra app, y una vez que esa tarea termine, el servicio se va a encargar de frenarse a sí mismo y de liberarse y demás. Nosotros no tenemos que preocuparnos por manejar todo el lifecycle y todo el proceso de ese servicio. Y a su vez ya está preparado para correr en un thread separado del main thread de la aplicación. ¿Sí? Es como cualquier cosa que yo tengo que hacer rápido en el momento y olvidarme, lo hago en ese servicio que se inicializa a través de un intent y automáticamente me olvido, no me importa, no me preocupa, no pasa nada. Y después tenemos el service, que es básicamente la otra opción, que en principio corre en el main thread, a menos que nosotros, digamos, hagamos lo contrario. Y acá sí nos vamos a tener que encargar de gestionar toda la inicialización, el frenado del servicio, liberar, digamos, la memoria, todo lo que hagamos en ese servicio lo vamos a tener que gestionar nosotros porque nos da todo el control de lo que está pasando. Así que esas son, digamos, las diferencias principales entre estos dos. Por ejemplo, un service es el que se utiliza si vas a hacer un reproductor de música, en el cual vos vas a hacer tanto como un servicio en background como un servicio en foreground. No lo nombré, pero un servicio en foreground es un servicio visible para el usuario, donde va a tener una notificación que le va a ir indicando qué está haciendo ese servicio. Y eso es un ejemplo claro de lo que se hace con la clase service. Y un intent service podría ser un servicio en el cual yo le digo sincronizar X cosa, sincronizar la localización, lo que sea, y después me olvido y ya está. ¿Cómo funcionaban antes y cómo funcionan ahora? Hasta que salió Android O, básicamente no había ninguna restricción para los servicios. La restricción en cuanto a los servicios a partir de Android O influye cuando nuestra aplicación no está visible para el usuario, cuando nuestra aplicación no está en foreground, ¿sí? ¿Qué pasa? Al no tener restricciones antes, es como un arma muy poderosa y también muy difícil de manejar, porque seguramente muchas veces les pasó que instalan una aplicación y no sé, a la noche ven que se les consumió toda la batería. Yo, por ejemplo, cuando me pasa eso, me fijo qué aplicación me consumió la batería para denunciarlos. No, para ver qué fue lo que está pasando. Y muchas veces me pasa que veo una aplicación que me consumió el 60% de la batería, que es una locura, y en algunos casos he tenido acceso al código de la aplicación y justamente son servicios o una aplicación que hace 1000 millones de cosas en background que no debería, o que tiene un servicio corriendo todo el fucking tiempo que tampoco debería, a menos que realmente sea necesario. Digamos, un poco el tema de los servicios depende de la lógica del negocio de la app, pero bueno, ¿esto qué genera? Además de consumirnos la batería, te consume la RAM del teléfono, entonces todo el sistema operativo empieza a funcionar peor. Y es un gran problema en Android el que las aplicaciones no todas estén realmente bien hechas, justamente por las libertades que tiene, digamos, son pros y contras, está bueno, pero hay que saber tratarlo con cuidado. Entonces, a partir de Android O, se pactó esto de que no se van a poder inicializar servicios en background si nuestra aplicación no está en foreground. O sea, si mi aplicación está en background, yo no puedo inicializar un servicio invisible para el usuario. No puedo hacer un background service. Directamente está prohibido. La aplicación va a tirar una excepción, y a menos que la estemos cacheando para explotar. Y de hecho, no sé si a alguno le pasó, pero yo que tenía un Pixel y se me actualizó muy rápido Android O, muchas aplicaciones me empezaron a crashear. Es medio raro igual, porque tenés que tarjetear a Android O para que pase esto, pero se ve que no actualizaban los servicios, o no actualizaban, no sé, o utilizaban GSM en vez de utilizar Firebase para notificaciones y querían inicializar un broadcast receiver que también tuvo un cambio y demás. Pero me empezaron a crashear las aplicaciones, muy al principio, y después se fue como normalizando esto. Yo soy el único usuario en toda Argentina con Sí. Android. Sí. Hay pocos Con un Pixel. Sí, ahí es. No, igual el tema no es solo tener el Android O, sino en cuanto estás compile version 26, las viejas también empiezan a crashear. Y ahora Google va a empezar a hacer enforce de mínimo compilar en 26 cuando salga 28 para poder estar en esto. Entonces, Y ahí todos se la joda. Así que bueno, esas fueron las principales diferencias, y ahí fue cuando, bueno, ¿qué tenemos que empezar a hacer ahora? O cómo tenemos que empezar a trabajar nuestras aplicaciones para que no nos pase esto. Y un poco acá creo que es importante charlar acerca del concepto, del contexto, porque creo que lo que pasa mucho en Android es que al tener los servicios, o al haber tenido los servicios con una libertad tan grande tanto tiempo,
es como que todo se hace en un servicio en background. Es como muchas de la lógica de nuestra aplicación se acostumbró a hacer en un servicio en background y obviamente no visible para el usuario. Y esto también genera como una controversia de sentarse a pensar. O sea, lo que me pasó a mí, por ejemplo, cuando empecé a migrar las aplicaciones a Android O es, bueno, me siento y digo, esto que está haciendo realmente tiene importancia para el usuario, debería ser un background service, debería ser un foreground service. O sea, ¿qué debería ser para que el usuario se sienta cómodo, se sienta tranquilo? O sea, a mí no me gustaría que una aplicación, hoy ya no es posible en Android O, que una aplicación esté haciendo cosas raras, trambólicas por detrás, sin que yo lo sepa, digamos. Antes de Android O sí es totalmente posible que una aplicación en background esté mandando mi localización todo el tiempo o haciendo cualquier cosa todo el tiempo y no había forma de controlarlo, y un poco por eso y por todo lo que veníamos charlando se empezó como a restringir todo esto. Entonces acá la importancia es pensar un poco de eso, agarrar cuando empiecen a migrar sus aplicaciones o los que ya las empezaron a migrar, empezar a ver todas las tareas que hacían los servicios en background y pensar si realmente es una tarea que corresponda a un servicio en background. Si es así, mientras la aplicación esté en background no se va a poder hacer de esa manera. Ahora vamos a ver más adelante cómo vamos a poder ejecutar servicios en background. Y si no, la otra alternativa es, bueno, este comportamiento de mi aplicación tiene que ser un servicio en foreground, digamos, algo que el usuario pueda ver porque realmente tiene sentido que el usuario lo vea. Ahí es cuando se va a dividir las dos maneras de encarar cómo manejar todas estas tareas en background en Android O. O sea, las opciones son o un foreground service, un servicio que lo vea el usuario, o empezar a usar el Job Scheduler, que más adelante Julio va a charlar de qué se trata. Pero no hay más que eso, digamos. No existe ya que tu aplicación esté en background y haga un servicio en background. Si tu aplicación está visible para el usuario, ahí sí no hay ninguna restricción. En ese caso sigue todo igual, pero sí es importante que si tu aplicación no está visible, empezar a debatirse y a charlar un poco esto de, bueno, ¿realmente corresponde a un servicio en background o realmente corresponde a un servicio en foreground o corresponde a una tarea que puede ejecutarse en algún momento con el Job Scheduler? Es algo que se tiene que poner a pensar. Y que necesite estar la aplicación en foreground para lanzar los servicios. Es cada vez que el teléfono se prende. ¿Cómo? Cada vez que el teléfono se prende, porque ponen, la abrís, inicias todos los servicios que querés, la cerrás, los servicios siguen corriendo. Apagás el teléfono, lo ves y vuelve. No, vos tenés manera de iniciar servicios en foreground desde la aplicación en background. Igual no quedan corriendo, okay. no quedan corriendo. Periodo de gracia. Te dan una ventanita. Sí, hay Según la documentación, unos minutos. Son un par de segundos que te dan como para decir, bueno, a ver qué podés hacer. Sí, para si vos lo esperártela, probás. así que no todo lo que... La cantidad de notificaciones de abrir tu aplicación, por favor. Si lo probás, tenés un changui mientras tu aplicación está en background, un changui muy chiquito, Sí. de que sigue funcionando, pero no te puedes confiar porque una vez que el sistema ya decide que ya no está bueno que lo hagas, Okay. deja de funcionar. Pero ahora vamos a ver cómo hacer si tu aplicación no está en foreground para inicializar esto. Básicamente, como les decía, yo les voy a primero a mostrar, digamos, cómo ejecutar un servicio en foreground si tu aplicación no está visible para el usuario, si está en background. Bueno, esta es la manera de inicializar un servicio. Nosotros antes de Android O lo que hacíamos era un start service, le pasábamos el link con el servicio y listo, tipo, ya está. Eso funcionaba. Desde Android O en adelante, ese start service tiene una excepción si la aplicación está en background. Y lo que se agrega es desde el Context Compact, un Start Foreground Service, donde se le pasa el contexto y el servicio. Si se meten dentro del Start Foreground Service, acá, básicamente lo que hace es, se fija si la aplicación es Android O. O sea, si es Android O, hago un Start Foreground Service, y si no, hago un Start Service como siempre. Tipo. O sea, yo me suelo meter a ver, digo, ¿por qué? Y básicamente hace lo mismo. Lo podrían hacer ustedes a mano, pero ya viene en el Context Compact listo, regular reglo. Pero es básicamente eso. Si es Android O, el servicio no puede inicializarse si tu aplicación está en background y tiene que ser un servicio en foreground. Una cosa importante, si tienen un servicio en background y lo quieren pasar a foreground service, lo importante es que no se ve una goma, pero tienen que llamar el start foreground, donde ustedes le pasan el ID del servicio y una notificación. Si no llaman a eso, el servicio va a crashear, porque todos los servicios en foreground sí o sí tienen que tener esa notificación que le diga al usuario, entre comillas, qué están haciendo, porque podrían poner cualquier gislada, pero la onda es que pongan lo que están haciendo en verdad. Esto es importante. Si no hacen eso, por más que hagan lo otro, va a inicializar el servicio, pero va a crashear de vuelta y les va a decir que tienen
creo que te dice, tenés también 5 segundos para inicializar el start foreground dentro del servicio. Esa es la única manera de seguir trabajando con los servicios en Android o si tu aplicación está en background. La otra, que ahora Juli nos va a contar un poco, es usar esta hermosa cosa llamada Show Scheduler. Quédate ahí, me vas pasando. Sí. Ahí está, ahí. El Show Scheduler. ¿Quién sabe lo que es el Show Scheduler? ¿Alguna vez escuchó hablar de lo que es el Show Scheduler? Y quiere pasar acá. Claro. Ese es la pagan para eso. Bueno, cuando yo me acuerdo que tuvimos una meetup de Android 2, migración a Android 2, que por todos lados, leyendo la documentación para poder hablar de algo, decía que había que usar el Show Scheduler para solucionar todos los problemas que originaba esta nueva versión de un background, y nadie entendía qué era, nadie había escuchado nunca hablar de Show Scheduler, y era como que era toda una incógnita. Bueno, con el tiempo, con esto que fuimos hablando de que tuvimos que empezar a migrar servicios y eso, más que nada, no sé, obligatoriamente tuvimos que empezar a investigar estas cosas, y bueno, resulta que Show Scheduler es una API que da Android que nos permite diseñar y ejecutar y programar las tareas que hace nuestra aplicación. ¿Está bien? Así de simple. Nosotros le damos una tarea y ellos la ejecutan. ¿Qué tiene de particular el Show Scheduler? Porque esto que es una boludez, digamos. Ellos dicen que es inteligente. ¿A qué hacen referencia cuando es inteligente? Ellos dicen que nosotros le decimos, esquedulea esta tarea y la van a lanzar en el mejor momento que pueda, que exista el dispositivo, con todo perfecto, y nosotros le creemos, obviamente. No, yo cuando vi un video de Google que dio el Show Scheduler, es como decir, las notificaciones que tenías antes, que ahora tenés el nuevo Notification Compact, vendría a ser esto para tareas programadas si querés hacer cada 30 minutos o una hora. Es un paquetito con un bin, esta tarea a tal tiempo, con este intent, haceme todo. Este es el camino en vez de Alarm Manager y toda la zaraza que hacemos. Esa porquería horrible que se rompía siempre. Esta es la posta, pero después vamos a ver por qué no lo usamos. Claro. Esta es la posta que no se usa y ya le vamos a contar por qué usamos. ¿Y por qué se dice que tiene un contexto? ¿Está bien? Porque nosotros, digamos que hay dos contextos. Hay contexto de sistema, que es esto de que dijimos de que el sistema es inteligente, tiene en cuenta memoria, performance, batería, etcétera, etcétera. Y un contexto que le damos nosotros, usuarios, que es en qué contexto queremos que la tarea se ejecute. ¿Está bien? Nosotros podemos decirle que para hacer esta tarea necesitamos cierto tipo de conexión, o que el celular se esté cargando, o varias cosas que las vamos a ir viendo. Implementación nativa es una ventaja que esto no sea una librería, ¿está bien? Porque al ser nativo, lo que ellos te dicen es que, como tienen en cuenta todas las tareas de todas las aplicaciones que están ejecutando, no solo las de tu aplicación, eso les sirve para optimizar el rendimiento del dispositivo, la batería, y ser más inteligente al momento de lanzar la tarea. Bajando a tierra, ¿cuál es la abstracción principal, digamos, la que representa una tarea? Es un job. Le vamos a poner job, no hay ningún componente que se llame job, pero la abstracción general es el job. Un job es una cosificación de una tarea, una codificación. Nosotros agarramos una acción, le hacemos una tarea y listo. Corre en el proceso principal de la aplicación, eso es importante, ¿está bien? Corre en el proceso principal, no como el intent service, sino que es un service directamente. Ahora lo vamos a ver. Bueno, los componentes principales. Una tarea es un job info, ¿está bien? Nosotros cuando le mandamos a job scheduler que queremos schedulear una tarea, le pasamos un job info. Job info principalmente tiene un ID, que es un int, que te sirve para identificar la tarea, si la querés reprogramar, cancelar, pisarla como una tarea nueva. En ese ID, y después tiene un componente, que es el job service, que ahora lo vamos a ver, y tiene una cierta condición o condiciones que se le pueden poner, que ahora tenemos un pedazo de código que se ve en un par, pero bueno, básicamente son condiciones temporales, de decir si es periódico o no, cada cuánto tiempo se reschedulea si falla, la carga de la batería, si necesita que haya memoria, o sea que el dispositivo esté medio liberado de memoria para correr, que esté conectado a Wi-Fi, está conectado a Wi-Fi o a cualquier tipo de conexión. O sea, son varias condiciones que están piolas, y la mayoría que están más piolas son compatibles para API 26, así que no se olvidamos. Para crear un job info usamos una clase builder, job info builder, que es a la que le pasamos todas estas cosas que yo fui diciendo recién. No. Ejecución, job service. El job service es concretamente la acción que va a realizar la tarea cuando se ejecute, ¿está bien? Y es un service. Es un service que lo que vimos antes. Extiende de service, la clase job service.
Por eso hay que registrarlo en el manifest, que eso vamos a ver más adelante, que por ahí con otra librería no hace mucha falta, pero bueno, eso principalmente es un servicio, hay que registrarlo en el manifest y es la acción de la tarea. ¿Qué vamos a hacer cuando la tarea se ejecuta? Y la abstracción que nos da el sistema es un servicio del sistema, como puede ser el layout, inflate y todo eso, que se llama JavaScheduler. Condiciones. Pasa. Me jodí. Creación de tareas, JavaInfo. Hacemos JavaInfo Builder, ID, component name, este es el servicio. Y acá le estamos poniendo, por ejemplo, la condición de que requiere cualquier tipo de conexión, requiere que el dispositivo se esté cargando, esta es para API26, no la van a poder usar. Criteria, esta es si yo no puedo, si el sistema no puede schedulear el servicio, digamos la tarea, cuándo va a intentar de nuevo, y esto es si siempre intenta cada un minuto o va creciendo el tiempo que va intentando. Y el periodic le está diciendo que se ejecuta una vez por día. ¿Está bien? Así. Ahora, JavaScheduler, así se instancia el JavaScheduler, servicio del sistema, como dijimos antes, y este job es el JavaInfo que buildamos recién. Me vuelve un int, result success o failure. No sé por qué te puede devolver failure, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta los errores, ¿no? Obviamente. Pasamos. Y este es el servicio, digamos, lo que hace la lógica de la tarea. Tenemos dos métodos que no se deben sobreescribir. Uno, el onStartJob, que es cuando el sistema le dice a la tarea, podés arrancar. Lo importante de este es el return. Retorna verdadero cuando llegó el final del método. Yo todavía no terminé de hacer lo que quiero hacer, ¿está bien? En el ejemplo del código ponen una sync task adentro, pero yo sabía que me iban a putear si ponía una sync task, entonces le puse esto, que es pseudocódigo, no compila nada, pero bueno. Entonces, si nosotros cuando llama al onStartJob no terminó la tarea todavía, cuando llegó al final, retorno true, si no, retorno false, ¿está bien? ¿Qué pasa si retorno true? Yo le tengo que avisar al sistema que mi tarea terminó, porque si no es lo mismo, sigue corriendo indefinidamente por atrás, no para nunca. Tengo que llamar al job finish. Este es un método que te dan ellos, el job server. Después le pasas los job parameters, que son lo que representa tu tarea, digamos, para que el sistema pueda liberar workloads y todas esas cosas que hace. Y el success este es si vos querés que lo vuelva a lanzar, por si tuviste un error, por eso acá el success le manda el inverso, si success true no lo vuelvas a lanzar. Y el onStopJob, ¿alguna duda? ¿Acá? Bueno, y el onStopJob, este método lo llama el sistema cuando tiene que cancelar tu tarea, ¿está bien? Dicen que es muy raro que tengan que llamar, a onStopJob, pero para mí no es raro porque, por ejemplo, si tu tarea tiene condición para ejecutarse que requiere Wi-Fi y el celular o cualquier cosa pierde el Wi-Fi, onStopJob, ¿está bien? O sea, no corre más. Ese es un ejemplo de cuando te la cortas. ¿El onStopJob también funciona cuando vos forzás a que una aplicación se cierre? Eso mata. No creo. No, Eso no. No, porque nada. Eso mata el proceso. Nunca funciona. Sí. Pero quería funcionar casi como un non-destroy que decías, bueno, es la última instancia, decís, ¿por qué no puedo hacer algo? No, es una vez que arrancó, queda corriendo hasta que termine o hasta que Igual, claro, pero vos como condición también le puedes poner que si el dispositivo se apaga y se prende, vuelva a reschedulear el trabajo. O sea, como que está muy copada la librería porque te abstrae de un montón de cosas que hasta este momento decíamos para el manager, tenías que agarrar el wake up Cuando el dispositivo se prendía para lanzar un servicio, un kilómetro. Bueno, pasa. ¿Eso lo probaste, eso que dijiste? O sea, realmente si cambia una condición, ¿te llama? Sí, lo llamo. Yo le puse el Wi-Fi y llamó algo. Y bueno, el return false es si querés que te lo vuelva a reschedulear o no. O sea, no sé por qué te lo cancela y te pregunta si te lo quiere volver a reschedulear, pero bueno, existe la posibilidad. existe la posibilidad. Y bueno, como dijimos antes, los job service tienen que estar registrados en el manifest y la particularidad que tiene, es que le tenemos que agregar este permiso para que lo pueda acceder el job scheduler, ¿está bien? Nos exigen que le agreguemos esto, sin esto no se puede. Y ya está. Entonces, si esto está tan copado y tan fácil como decimos, ¿por qué nadie lo conocía o nadie lo usaba? Está desde API 21 y de Android es la API 26, 25. Entonces, ¿por qué? ¿Está bien? O sea, todos
yo personalmente, a mí me gusta no usar la menor cantidad de librerías posible en mis proyectos, o sea, las cosas las quiero hacer yo para tener más control. Cuando me puse a investigar cómo migrar background service, me encontré con todas estas cosas que vamos a ver ahora, que bueno, te hacen pensar en otras alternativas, que es lo que va a explicar ese después, pero para que ustedes tengan una idea de que no somos malos con JavaScheduler, sino que realmente implica un esfuerzo gigante el poder implementarlo y que funcione bien, por lo menos en esta parte del mundo, ¿no? Porque por ahí en Estados Unidos tienen todos API 23 y no pasa nada. Pero, entonces, ¿cómo hacemos compatibles las tareas con API más 21? O sea, teniendo en cuenta 20 para abajo. Tenemos que usar el Alarm Manager, Firebase Job Dispatcher, GSM Network Manager, Sync Adapter, servicios. Por Dios, o sea, tiene que haber otra solución mejor, o por lo menos que alguien lo haya planteado, use todo esto, pero yo no lo vea. Entonces, ahí viene la explicación de... Bueno, un poco de eso es lo que dice Juli. El show scheduler está muy bueno, pero la verdad que si ustedes dan soporte, no sé, API 16 16 en adelante, que ponele que tienen 16 como mínimo, o menos de 21, que seguramente cualquier proyecto en Argentina o más o menos Latinoamérica va a tener eso, incluso hasta WhatsApp. Sí, pero Casi todas las yo API trabajo tienen para API. Perú y esas cosas, sí. API 18 por ahí tienen. Y no les pasa el dispositivo de API 18. Claro. ¿Qué haces ahí? Así que todo esto, un poco lo que te hace pensar es, ¿tengo que hacer todo eso realmente a mano? Porque es bastante trabajo el andar controlando qué versión de Android tiene, a ver qué cosas utilizo, porque algunas funcionan, otras no funcionan. Entonces, obviamente, un grupo de personas ya se hicieron todas estas preguntas y empezaron a armar algo que todos podamos usar y que ya se encargue automáticamente de todo esto, de controlar qué cosas, qué versión de Android tiene y qué cosas va a utilizar para que funcione bien. Y esta librería se llama Android Show, que es de la gente de Evernote. Y un poco es eso, es básicamente utilizar el Show Scheduler, o sea, hace lo mismo que el Show Scheduler, te permite ejecutar tareas en un momento, ejecutar tareas periódicas, ejecutar tareas en un horario específico. Básicamente te deja hacer lo mismo que el Show Scheduler, pero compatible desde Android, desde API 14, que es Android 4, en adelante, ¿sí? Automáticamente, dependiendo de la versión de Android que esté utilizando, va a utilizar el Job Scheduler, el GSM Network Manager, el Alarm Manager o el Firebase Dispatcher. O sea, todo lo que tenga que utilizar lo va a utilizar por atrás y nosotros vamos a tener un solo código, digamos, una sola forma de escribir los jobs y esto va a ser compatible para atrás. Básicamente nos vamos a basar en algo llamado Job, acá sí es una clase llamada Job, en algo llamado Job Creator y en algo llamado Job Request. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo, está sacado de la documentación, creo que está en Kotlin por otro ejemplo también que había hecho antes, pero yo la estuve utilizando en producción en varias aplicaciones y la verdad funciona muy bien y es muy sencillo de utilizar. Incluso está muy buena también, además de hacerlo, digamos, mientras nuestra aplicación está en background, podemos encapsular ciertos comportamientos en estos jobs que lo vamos a utilizar, además de cuando está en background, en algún flow de manera más prolija de elaborar algunas cosas que vas a compartir entre comportamiento background y foreground. Bueno, la dependencia básicamente es esta. La única otra dependencia que pueden llegar a necesitar, si quieren la compatibilidad desde Android 14 en adelante, seguramente ya la tengan la dependencia, pero es Google Play Services. Así que la van a tener agregada posiblemente y si no, la tienen que agregar para tener la compatibilidad para atrás, si no, eso no funciona. La agregan y lo primero que tenemos que crear y hablar es el show. En este caso tenemos una clase llamada DemoSyncShow, que lo que tenemos que hacer es heredar de la clase show, que es parte de la librería. Y esta clase nos va a ofrecer un método que tenemos que sobreescribir que se llama onRunShow. Y en este método vamos a hacer toda nuestra lógica de la tarea que estamos ejecutando, toda acá adentro, digamos. Tiene que pasar ahí. Y al final de toda esa lógica, parecido al Job Scheduler, nosotros tenemos que devolver un resultado del job que puede ser success, failure o reschedule. Entonces, en base a ese resultado, la librería ya sabe si tiene que, o sea, si está success todo bien, ya está, mata el job. Failure también lo mata, pero con un resultado negativo si nosotros queremos hacer alguna acción a partir de eso.
o reschedule lo vuelve a ejecutar, porque nosotros le dijimos que así sea. Básicamente en esta clase también no es obligatorio que esté acá adentro, pero van a necesitar un tag, porque después en el show creator vamos a utilizar el tag para identificar qué show se va a ejecutar. Este código está en Kotlin, básicamente es como el companion object, es como un objeto donde vas a tener cosas estáticas de una clase. Pero los ejemplos de la documentación están en Java, así que igualmente es muy simple. Pero lo que necesitamos es hacer acá en el onRun show nuestra tarea principal, devolver un resultado y nada más, y tener un tag para después poder identificarlo. Después lo que tenemos que hacer es crear el show creator, en este caso se llama demo show creator, y tenemos que heredar de una clase llamada show creator, y básicamente tenemos que implementar el método create, que va a recibir un string, que en este caso es el tag que yo les estaba comentando, y dentro va a tener un switch o un when, dependiendo de Java Kotlin, y esto se va a encargar de inicializar los shows. Básicamente va a devolver una instancia de cada show dependiendo del tag, y si no va a devolver null. O sea, si yo le estoy pasando un tag de un show que no existe, va a devolver null, no explota, pero si alguna vez a mí me pasó que agregué un show y me olvido de agregarlo acá y estoy 3 horas viendo por qué carajo no funciona. Así que fíjense acá, tiene que estar agregado en este método. Como ven ahí, lo único que está fijándose es si el tag es el del demosyncshow.tag, directamente devuelve. En Kotlin no está el new, así que directamente hace un demosyncshow, que es como hacer un new demosyncshow en Java. Y como el return está delante del when, es lo mismo. Lo puse así para confundirlos un poquito. Bueno, primer paso, creamos el show. Segundo paso, creamos el show creator. Y tercer paso es establecer el schedule, digamos. Como decía Juli, podemos tener muchas formas de ejecutar un show. Si va a ser en el momento, si va a ser periódico, si va a ser en un horario específico del día. Y acá le podemos pasar un montón de parámetros. Vamos a utilizar la clase showRequest, que tiene un builder, que lo que recibe el builder es el tag del show que se va a ejecutar. Y a partir de ahí le vamos a ir seteando todos los métodos en base a lo que querramos que haga nuestro show. Le podemos pasar un set execution window, que es entre qué y qué tiempo se va a ejecutar. Esos son milisegundos, ahí entre 30 y 40 milisegundos, entre 30 y 40 segundos se va a ejecutar. Por ejemplo, el set periodic del segundo le estamos diciendo que ejecuta este show todo el tiempo, cada 15 minutos, y el segundo parámetro son 5 minutos de changui, así se llama el argumento. No, son 5 minutos que el show va a tener para ejecutar, digamos, entre los 15 minutos que yo le paso, puede ser 5 minutos antes o 5 minutos después. Es decir, que este show se va a ejecutar entre 10 y 20 minutos. No se le puede pasar menos de 15 minutos a un show periódico. En la documentación está el motivo. No me acuerdo realmente por qué era, pero creo que era porque a partir de Android M, el mínimo tiempo que un show puede tener para repetirse es 15 minutos. Y, o sea, esta restricción, si ustedes le ponen menos de 15 ahí, va a crashear y no va a funcionar. Es raro igual que tengan que hacer. Si tienen que hacer algo todo el tiempo en menos de 15 minutos, seguramente un show no sea la respuesta y sea un servicio en foreground para que el usuario sepa qué estás haciendo todo el tiempo. Pero bueno, básicamente con el show request nosotros podemos empezar a darle forma a nuestro show. También se le pueden pasar los requerimientos. El show request, yo acá no lo puse, pero la documentación está muy completa y tiene 2 millones de ejemplos y tiene unas secciones muy copadas que está bien explicado. Pero básicamente le podemos decir que esté, no sé, el celular esté enchufado, que tenga wifi, que tenga buena memoria. Son las mismas y un poco más de las que ofrece el show scheduler y funciona de la misma manera. Y funcionan todas las versiones hasta Y funcionan todas las versiones. O sea, él se encarga de usar el Ad Manager o el show scheduler o lo que sea, dependiendo de la versión de Android. Y realmente funciona muy bien. Yo lo probé y lo sigo usando y es como... da miedo que funcione también. Está muy bueno. También podemos tener, digamos, el show request siempre nos va a devolver el show ID. Si nosotros queremos tener el control de ese show y en algún momento cancelarlo, también lo vamos a hacer. Simplemente lo tenemos que guardar. O sea, podemos hacer de las dos maneras. Y para hacer el cancel simplemente hacemos el show manager instance cancel y le pasan el show ID y pueden cancelar el show en ese momento. Hay un montón de parámetros, súper extensa la manera de armar los shows, pero está súper piola explicado en la documentación. Están todos los links ahora en los slides, les vamos a pasar la presentación.
pero realmente este es el camino para hacer tareas repetitivas en Android a partir de Android O, porque de otra manera es muy complejo y esto está muy bueno. La librería tiene una bocha de stars y una bocha de mantenimiento, la mantiene la gente de Evernote, se puede levantar issues, todo, está bastante activa, eso está bueno. Y es una de las pocas que hay, o sea, hay otra que también se llama tipo algo de Android, Background Shows, una cosa así, pero esta es la poca. Cuando creas dos servicios con el mismo tag, ¿anula el servicio anterior o crea dos instancias? No, crea dos instancias. Vos se lo podés especificar también al show, no me acuerdo cómo era el nombre del parámetro, pero le podés decir que lo pise y... Sí, que lo pise o que haga otro distinto. Digamos, es muy versátil la forma de armarlo y está muy bueno eso. También esto te genera yo me estuve metiendo cuando lo utilicé, te genera un SQLite en la aplicación y te puedes meter y ver los shows que están. O sea, si tenés alguna duda, a mí me pasaba que quería ver bien algunas cosas, y si usás Stet o algo así, te metés, ves la base de datos y empezás a ver todos los shows, eliminar zaraza. Bueno, creo el show creator. Esto no lo dije, pero estos métodos no tienen que estar en ningún lugar en particular, porque la verdad que estamos usando el show request. La librería, cuando te da el ejemplo, te lo pone dentro del show, es decir, dentro de cada show pones un método para que cada show sepa cómo schedulearse, digamos. Me parece una opción válida, pero no hay ninguna, digamos, no hay ninguna condición. Puede estar o dentro del show o pueden tener una clase que sepa cómo se schedulean todos los shows. Es libre eso. Lo cuarto que tenemos que hacer es, dentro de nuestro objeto application, inicializar el show manager. Que básicamente hacemos show manager, create, le pasamos el context y hacemos add show creator y ahí le agregamos el show creator. Podemos tener más de uno, pero ahí por lo general van a tener uno, a menos que sea una cosa súper loca, y ahí lo agregan. Incluso en la documentación dice que si vos no tenés acceso, es medio raro esto, pero si no tenés acceso al objeto application, te puede llegar a pasar una aplicación un poco trambólica, tienen otra manera para que esto siga funcionando. Es como les digo, está muy completa y está muy buena. Y una vez que hagamos esto, directamente ya está, empieza a funcionar. Yo le puse acá el link de GitHub de la librería, ahora vamos a compartir los slides. Y la apuesta de esta librería es las preguntas frecuentes, porque ahí te explica absolutamente todo lo que vos te estás preguntando en este momento, está ahí. Y está muy bueno, pues todo, o sea, cómo va a borrar mi show, qué pasa si pasa esto, cómo hago tal cosa, cómo le paso parámetros, hay ejemplos de todo, está súper bien explicado, súper para que te lo lleves en el bolsillo de tu casa y llegues hoy y lo hagas. No, está muy buena, y como les digo, yo la utilicé y me funcionó, no tuve ningún problema en producción, así que si tienen que hacer tareas repetitivas, yo les recomiendo totalmente que la investiguen, que la prueben. Es muy simple, no pesa mucho. Para la dama, el bolsillo caballero. Tiene un lonito así que hace eso. ¿Alguna pregunta de esta librería en particular? No de la librería, yo tengo una pregunta. Sí. El Job Scheduler de Firebase, ¿lo miraste? Porque también creo que soporta las APIs viejas, sí. Es un poquito El más Show choto. Dispatcher. No, en la documentación de ellos te ponen que tenés que usar eso para ser compatible. O sea, cuando no puedas usar el Show Scheduler, usa el Alarm Manager, el GCM Network Manager. Claro, si vos lo haces a mano, El de sí, Firebase claro. hace lo mismo medio también, usa en las Sí, versiones es que- viejas, digamos. Pero No sé. no. No, pegale vos. Este usa todo, digamos. Claro, el otro también, digamos, me parece, que hace más o menos lo mismo. No, digo este, digo. Este usa todo. Sí, este usa todo. Pero el otro, no sé, Claro, el otro está compatibilidad y basado esas en los servicios de Google, creo, para atrás, y no sé cómo hacen más atrás, pero Sí, también es- soporta las APIs viejas, no sé. cosas. La verdad que yo el otro no lo usé, No, porque yo cuando tampoco. estuve investigando fui por este, porque Está fue el que bien, más me está bien. convenció. Pero sí, son No, pero a ver similares. si lo O sea, tomamos Sí, como sí. referencia la documentación oficial que te da Google, no me acuerdo cómo se llama, el link de Intelligent Job Scheduling, algo así, que te dice estas cosas. Y bueno, lo pusimos como para agregarle, hay que usar esto. Sí, el Firebase Job Dispatcher es el compatible Ah, sí. support de lo que vendría a ser el nuevo Job. Claro. Es que digamos, Sí, sí, sí. Firebase está comiendo parte de Google. Así que... Básicamente. Pero nada, eso. La cosa es sentarse, probar, ver realmente qué problema tienen, cómo lo van a solucionar. Y como decíamos hoy, ver eso si realmente tus tareas son un show, si son un servicio en foreground, si lo que sea. O sea, y en base a eso, decidir qué hacer. Yo lo recomiendo este.
O sea, más que hacer el JavaScript a mano, totalmente. Y un job scheduler puede iniciar un servicio común que lo deje después, como un music player o algo así. No. ¿No? No, es que un music player siempre va a ser Un servicio. O sea, es para hacer No, tareas. digo para saltarte cosas como Claro, cuando conectas y luego aplica, ahora aplica iniciando. lo mismo que antes. Ok. Y es más, siendo yo scheduler y diseñado por Google, seguro te matan el servicio antes Sí, sí, sí. de pasar el minuto. Sí, se está poniendo bastante la gorra Google con todas estas cosas. Está bueno, pero bueno, el tema es que estamos tan acostumbrados a hacer un montón de cosas de una manera que hubo que cambiar la mente para hacerlas de otra manera más piola. ¿Alguna pregunta más sobre esta librería? Sí, yo tengo una pregunta respecto al peso Sí. de la librería. ¿Les afectó mucho en los usos que tuvieron? ¿No? Yo no vi, o sea, cuando la agregué no vi que haya agregado más de 1 mega. O sea, Ok. no sé cuánto pesa exactamente, pero no es una cantidad de peso significativa. Ok. ¿Alguna más? Bueno, métanse al FAQ de esta librería, a las preguntas frecuentes, porque ahí está todo todo. Y bueno, para ir cerrando, nos pareció copado que como la charla empezó por una migración y cambios en los background services, mostrar por lo menos lo que por ahora, todo lo que voy a decir a partir de ahora es un por ahora. Hasta el I.O. puede caer. Que va a salir en Android P que fueron sacando últimamente. Bueno, aplicaciones afectadas, a ver, los que afectan a todas las aplicaciones son cambios en los servicios en background. ¿Qué más cambian los servicios en background? Bueno, ahora no vamos a poder tener acceso ni a dispositivos de input del usuario, micrófono, cámara, etcétera, si el servicio está en background, y a sensores como giroscopio, acelerómetro, el de que te mide la presión, no sé qué, bueno, todos esos. Ese. O sea, mientras la aplicación está en background. La aplicación, no, ningún servicio en background. ¿No? Pero si la aplicación está en foreground Ningún tampoco. servicio en background. Tiene que ser un servicio en foreground. Ok. Y, bueno, ese es el único cambio. No sé cuánta plata le habrán puesto a Facebook, por ejemplo, que tiene todos esos servicios que te escuchan con el micrófono por atrás todo el tiempo. Están todas tocadas. Sí, están todos entocados. Deben tener un hack ahí. Pasas por un lado y ya te dicen de dónde está. Sí, no, es increíble. Sí, mismo Google. Lo que no aparecía en la documentación era el sensor de localización, digamos, el de geoposicionamiento. Ese no aparecía, como estaba afectado, pero... Igual hay permisos y permisos. Con Google Maps vas caminando. ¿Querés dejar un comentario en el café que acabas de comprar? Y es como, Y bueno, y las aplicaciones que tarjeteen a Android P, el único cambio que va a ser necesario es agregarle un permiso a los servicios que son en foreground, que es Manifest, foreground service. En realidad es un permiso a nivel aplicación, digamos, no de un servicio, sino a nivel aplicación, que es un permiso normal. O sea, no le va a decir al usuario, che, están queriendo iniciarte un foreground service, ¿lo va a aceptar? No, eso no como internet, digamos. Claro. Lo da por aceptado. Claro, lo das por aceptado, Pero lo pones, hacerlo. pero lo tenés que poner, si no va a tirar excepción, security exception y todo lo que tira cuando no tenés un permiso. Y por ahora son esos los cambios, nada más. Qué sé yo, para mí también, por lo menos esto de background que no pueda acceder a los inputs, cámara, micrófono, esas cosas, para mí está buenísimo. O sea, es un gran avance en la privacidad. Cada algunos sí, porque por ahí algunos tienen un servicio que usa esas cosas por atrás y bueno, no lo va a poder usar más. Pero para el usuario de Android es un cambio muy positivo. Son todas estas cosas que fueron cambiando de background service y son cambios bastante positivos en el tema de privacidad y seguridad, por eso lo tenemos que tener en cuenta y usarlo bien, como dijo ese, dentro del contexto, darle un contexto y que sirva lo que estamos haciendo. Y bueno. Sí, un poco para cerrar, todos estos cambios del servicio, como dice Juli, son súper importantes, nos rompen un poco la estructura a nosotros los programadores, pero para el usuario es todo mucho mejor y mucho más claro, porque un poco era una fiesta Android a nivel de servicio. Nos obliga a hacer las cosas bien, claro. Básicamente, que no las hacíamos porque podíamos no hacerlo. Claro. Se agregaron notificaciones ahora también. ¿Cómo? El uso de la batería. Yo tengo Nexus IP. Sí. Y en Fitbit, por ejemplo, cualquiera te está diciendo esta app te consume batería. Claro. Y la tratás de sacar y Google, te aparece una notificación de Google que te dice esta app está consumiendo. Claro, ¿La manejás vos o lo maneja Google? Pero eso pasó también, ni bien habían salido estas restricciones de los servicios,
todo el tiempo vos veías, che, tal app está en background, y no podías sacar el coso de tipo, bueno, no me importa, robame los datos, pero quiero ver la pantalla. Sí. WhatsApp aparece, sí. Bueno, WhatsApp aparece chequeando mensajes y ahí Podrías tener un mensaje nuevo, te dice. WhatsApp con suspenso. Jorge Misterio. No, pero te tira, tipo, chequeando mensajes y al toque te cae la notificación. Claramente, eso es un servicio en foreground, porque WhatsApp debe estar haciendo alguna mística loca para robarnos los datos. No, pero siempre aparece, chequeando mensajes, cae la notificación. Es mucho más molesto eso que Sí. te Me roben roben la foto, robame la foto. Pero dura más la batería. Ahí lo googleé, la diferencia con el Y a de la Firebase Sí. es que el de Evernote no necesita la Google Play para soportar 14. Cuando no tiene Google Sí, Play pero usa para- la Manager. Claro, pero para Pero usar. está especificado en la Sí, no, documentación. porque es un tema que es del GSM Network Manager. Para Claro. hacer todo el manejo de conexiones y eso, para ser compatible, necesita el GSM Network Manager y para necesitar ese necesita los Google Services. Sí, en la documentación de la de Evernote dice, si querés, Claro. querés soporte de Android 4, tenés que agregar el... Claro. Pero solo si querés poner cosas de conectividad. Podés Claro. usarlo sin la Google Play Service y si querés simplemente escribir por tiempo. Bueno, buen dato. Bueno, y así finalizaríamos. ¿Alguna consulta, duda? ¿Alguno hizo alguna cosa en background que quiere Algunos estuvo migrando usar, servicios, se encontró con esta fiesta. sin miedo? O sea, Target API 25. Claro, pues todo esto te pasa si vos tarjeteás Android o en adelante. bueno, pero estamos obligados ahora. Sí, obvio. No van a poder subir el app al Play Store, si no, a mitad de año se termina todo. Hace 4 semanas teníamos un chat con un servicio. La pasamos para el orto. Bueno, yo Porque te- además la documentación decía, pasada 26 que es lo mismo, no pasa nada, decía la documentación. Bueno, yo el quilombo este por el que conocí esta librería fue con una aplicación de chat también. Y bueno, también hice un par de cosas raras, además del Android Show pero bueno, la idea del Android Show, en mi caso, fue usarlo para levantar cada tanto una tareita que se pinguea al servidor y se fije si tenía mensajes para bajar. Sí, en este caso en realidad la push notification levantaba la app iniciaba el servicio de chat cuando levantaba la app, y ahí se la Sí, ponía. es verdad. Claro, sí. Eso pasaba en... Yo hacía el Pasó camino, todo. quédate tranquilo. Sí. Pero bueno, ¿alguno más? Yo tengo una consulta relacionada, digamos. Con los broadcasts, ¿se Sí. vieron algún quilombo? O sea, también hay un montón de nuevas restricciones. Sí, ¿Se con toparon los con algo o yo? No, Los broadcasts también tienen Sí. restricciones y Con no Android. podés... Sí, Ya por eso. no me acuerdo bien cuál era Los implícitos. Sí, los implícitos no podías No directamente podías utilizarlos como antes. Sí, tenés que usar el Local Broadcast Manager. Claro. Los implícitos son los que se le mandan a todas las aplicaciones. No, los locales son los que usa una sola aplicación, los implícitos son los que el sistema manda. Por ejemplo, el de ¿cómo era este? conectar La la batería. El de la red. ¿no? Todo- sí, bueno, pero se me ocurre el de cuando se prende el dispositivo, pero ese no importa, ese te lo manda igual. No, Hay una lista de... Sí, de hay una lista, está en la documentación, pero sí, eso cambió. Bueno, los que tenían GSM, que no habían migrado a Firebase, yo tenía una aplicación. No, claro. Rompía todo, porque el broadcast no llegaba nunca. O sea, el broadcast de la push nunca llegaba y tuvimos que hacer una migración, un tiempo terrible. Pero sí, hubo problemas. O sea, por lo menos yo tuve problemas. No sé si los demás. Sí, yo tuve los mismos. No estás solo. No estás solo. Yo te acompaño en el sufrimiento. Pero digo, ¿la solución es eliminar del manifest los broadcasts y ya está? ¿O hay que No, hay ciertos broadcasts que vos podés seguir teniendo, no me acuerdo cuáles son. Hay algunos que los vas a tener que eliminar porque no los puedes tener más, o sea, no te sirve más. O sea, básicamente el action que tenés en el broadcast, declarar en el manifest no sirve más porque no va a tener en cuenta. Sí, te tira el warning de Porque Te tira el warning que... Es que si los registras sí puedes seguir usándolo. Sí, pero tenés que registrar con el Local Broadcast Manager. Claro. Claro. Es Ah, como, sí o sí. sea, es como que te podés Ah. mandar broadcast a Dentro de nivel la app. local dentro Claro. de la app. Ya si es por fuera necesitas otras cosas. Claro. No es tan automático como era No es antes, automático. lo agregás y ya es. Yo tengo una pregunta medio genérica. ¿Alguien sabe qué carajo pasa con las aplicaciones multiplataforma? La ciencia. Lo de React, mientras no digas arroba, Xamarin. Un poco más moderno. buscas un trabajo en serio. Tiene una app abajo de la que estamos trabajando nosotros. Es todo un tema.